El estudio tiene dos finalidades. El primero es que aprendamos, que conozcamos, que estudiemos, que tomemos este tiempo, o cada miércoles que vamos a estar dando estos estudios, estar tranquilos, recibir, oír bien, tener preguntas, porque la idea es aprender, es conocer un poco más. Y lo otro es que la palabra, el segundo objetivo es que lo que vamos a aprender, lo que vamos a recibir, lo que vamos a estudiar, donde nos vamos a meter en las escrituras, eso haga en nosotros vidas, que el Espíritu Santo tome la palabra y sea la que nos hable a cada uno de nosotros. No solamente entender, comprender, saber, tener el intelecto llenito de conocimiento, sino que ese conocimiento se haga vida, se haga parte de nosotros. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y el enfoque que le di a este estudio y le vamos a dar a este estudio no es muy teológico. Si bien tiene algunos matices de teología, el principal objetivo es lo práctico. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos días y lo vamos a ver, espero, como el miércoles pasado no tuvimos la clase, espero hoy por lo menos avanzar un poco de llegar a lo que iba a hablar esta semana y hacer un poquito de avance rápido, pero la idea no es avanzar rápido, sino es que podamos verlo, podamos entenderlo, podamos sacarnos dudas y recibir, estar tranquilos, prestando atención a la palabra. ¿Cómo vivir en estos últimos días? Vamos a leer hoy, vamos a alcanzar a leer cómo Pablo, el apóstol Pablo, da una señal muy clara, más allá de las otras señales que hay que interpretar, que son tal vez simbologías, que por ahí no podemos entender, será esto, será lo otro, significará aquí, que el anticristo, que las 7 semanas de Daniel, y un sinnúmero de profecías que por ahí hay que entrar a discernir, interpretar. Pablo a Timoteo le da unas características, unas señales muy prácticas y que no necesitan interpretación alguna teológica ni nada. Y eso espero llegar a ese punto para luego el próximo miércoles ya entrar en detalle cómo vivir en estos últimos días. Quise hacer una introducción a todo esto para que nosotros podamos entender qué es la iglesia desde la perspectiva de Dios y no la nuestra. Porque hemos visto primero el tabernáculo cuando Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pasa por el Mar Rojo, van al desierto, Moisés sube al monte y comienza Dios a mostrarle, aparte de darle los 10 mandamientos y las leyes, la Torá, le da una visión, le muestra un diseño el cual él tenía que replicar en la tierra, que nosotros lo conocemos como el tabernáculo. Y esto sabemos que es toda sombra y símbolo de lo celestial. Lo que vemos en el tabernáculo, la figura, los colores, todo, era un diseño divino, es el diseño que vio Moisés en el cielo y lo replicó en la tierra, pero lo que está en la tierra, el tabernáculo, así luego que Salomón edifica el templo porque el rey David quería que Dios tenga un templo, todo eso era simbología, sombra de lo que había de venir, que era lo verdadero, lo celestial. Y fuimos viendo que la iglesia es de un diseño divino, no es como yo quiera hacer la iglesia. No se trata de mi idea, de mi opinión, de que me gustaría que sea así, que sea asá. La iglesia es un diseño divino. Dios
lo tiene en los cielos. Leímos en Apocalipsis 21 que cuando Juan recibe la orden del ángel, le dice: ven y te mostraré a la desposada, a la novia, a la esposa del Cordero. ¿Y cuál es la novia y la esposa del Cordero? La iglesia. ¿Y qué ve Juan? Dice: y vi la santa ciudad de Jerusalén descender del cielo de Dios. O sea, la iglesia es la Jerusalén celestial, la verdadera. Tenemos una Jerusalén hoy natural, la ciudad de Jerusalén en Israel, ahí estaba el templo y un sinnúmero de cosas ocurrieron en Jerusalén, pero hay una Jerusalén celestial, o sea, un diseño celestial, donde habla de calles de oro y de muchas piedras preciosas, vestida como una novia dispuesta para su marido. O sea, la iglesia tiene que deslumbrar, resplandecer, y tiene un vestido que le otorga la calidad o la identidad de iglesia. Esto es figurativo lo que yo estoy hablando, pero es el diseño de Dios para que nosotros podamos entender qué es la iglesia para Dios, que no son 4 paredes, que no es una construcción de concreto, que no es que hay calles de oro, no es que hay una piedra preciosa, no es una ciudad visible, tangible, como nosotros tal vez la podemos pensar o idear. Dios la diseñó, la mostró a Juan para que entienda el valor que tiene la iglesia para Dios, el precio, porque es calle de oro, perlas preciosas y de muchas piedras preciosas. O sea, hay un valor rico en la iglesia. Y eso refleja la riqueza, la gloria, la luz, el resplandor que debe tener la iglesia. Hay un diseño de iglesia. Hemos hablado que Jesucristo pagó el precio, dio su vida, derramó su sangre para santificar la iglesia y presentársela a sí mismo como una novia, una esposa que no tenga manchas, arrugas, ni cosas semejantes, sino que sea gloriosa. Eso es la visión que nosotros tenemos que tener de la iglesia, que somos nosotros. Cada creyente, cada persona que se arrepintió de sus pecados, que volteó la mirada a Jesús, que iba por el camino equivocado e hizo el arrepentimiento y vuelve a la casa del Padre, se arrepiente, le dice: he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, me arrepiento de haber cometido estos pecados, me vuelvo a ti, límpiame. ¿Qué hace el Padre? Dice que toma las vestiduras viejas, las saca y ordena que se nos vista de vestiduras reales, resplandecientes, nuevas, nos da un anillo, nos da calzado, nos hace hijos de Dios. O sea, la iglesia, muchas veces nosotros hemos visto que la iglesia es 4 paredes, un templo, un lugar de reunión, donde hay un altar, donde nos sentamos, donde hay un ministro, y esa para nosotros es la imagen de iglesia. Pero la iglesia para Dios es otra cosa. Es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, es gloriosa, tiene que estar vestida de Él, porque la iglesia en la tierra refleja o debe ser el reflejo de Dios, de su luz, de su gloria. Y es por eso que quise dar esta introducción para que podamos luego, cuando entremos en los detalles, enfocarnos el por qué vamos a estudiar lo que vamos a estudiar. Porque nosotros somos ahora la esposa, la que espera al esposo que vuelva. Y dijimos que a la iglesia se le dio o se le concedió que se vista de lino fino. El lino fino es una tela muy cara, muy preciada en aquel entonces, cuando Juan
escribe el Apocalipsis. Y se le dio que se vista de lino fino, que son las acciones justas de los santos. O sea, la vestimenta de la iglesia son nuestras acciones, porque nuestras acciones reflejan quiénes somos. Nosotros sabemos que la vestimenta es muy relevante en la escritura. A veces decimos, no interesa cómo te vistas, no importa cómo estés vestido. Y puede ser, yo no discrimino a la persona de cómo se viste, es verdad, pero sí la vestimenta de una persona refleja qué es esa persona, quién es esa persona. Por ejemplo, o la función que cumple esa persona. ¿Cómo identifico yo a un carabinero, a un policía? ¿Cómo identifico yo a un militar? ¿Cómo identifico a un marín? ¿Cómo identifico a alguien que es de la Fuerza Aérea? ¿Cómo identifico a un sacerdote? Las vestimentas, por eso que Dios escoge a Aarón, a los levitas, a la tribu de Leví, y les hace confeccionar unas prendas, un vestido exclusivo, con el color, la tela, todos los detalles tal como Dios le dio a Moisés en simbología. O sea, es relevante para Dios la vestimenta. Y no estoy hablando ahora de vestimentas naturales. ¿Por qué? Porque la vestimenta que Dios nos ve es la vestimenta espiritual y eso es lo que vamos a reflejar. Pero tenemos que entender la importancia de cómo nosotros nos identificamos como iglesia. Yo, ¿cómo identifico a un carabinero? Por su vestimenta. ¿Cómo identificaban al sumo sacerdote? Por la vestimenta que tenía. Los sacerdotes tenían otra vestimenta. ¿Cómo identifico a un enfermero? Por la vestimenta. Un médico, por la vestimenta. ¿Cómo se identifican a veces las funciones, las profesiones de una persona? Por la vestimenta. Hay algo en la vestimenta que refleja quién es esa persona. Obviamente que en lo espiritual nada tiene que ver la ropa que yo con que me vista, pero quiero que entendamos esto. La ropa delante de Dios, y lo hemos visto en la primera clase, la primera clase que hemos visto de la importancia de la ropa. Mira que yo vengo pronto, cuida tu ropa, que no se manche, que no se arrugue, que no se contamine, que no vean tu desnudez. O sea, la ropa para Dios es importante porque es lo que nosotros vamos a manifestar cuando Él venga, pero también cuando estamos aquí. Y la ropa hemos visto que son las acciones justas de los santos, o sea, nuestras obras. Nuestras obras son lo que va a determinar con qué ropa estoy vestido. Voy a identificar si es alguien santo, justo, o es alguien que es impío, corrupto, que todavía tiene las vestiduras del viejo hombre. Tiene todo mucha relación. Y quiero leerles hoy en Primera de Corintios, que no habla de ropa, pero sí tiene mucha relación, porque Dios es muy didáctico para enseñarnos un mismo tema o algo de importancia, y lo puede enseñar de 2 o 3 maneras simbólicas para que nosotros la podamos entender. Primera de Corintios capítulo 3, verso 9 al 15, que dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y ustedes, o sea, la iglesia, él está hablando como apóstol, y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento,
y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Una forma distinta de decirnos que nuestras obras son las que nos van a identificar como iglesia. Luego van a entender por qué yo hablo de esto, ¿no? Aquí Pablo habla del edificio, de una construcción. Entonces él dice, yo puse el fundamento es Jesucristo y no puede ser quitado. O sea, no se puede hacer iglesia sin ese fundamento, el fundamento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el diseño perfecto de iglesia. Él es el que nosotros tenemos que seguir, tenemos que imitar, tenemos que copiar, el cual nos tenemos que revestir de él, vestirnos de Jesucristo, porque dice que así como él es, somos nosotros en la tierra. Por lo tanto, el diseño perfecto de Dios es Jesucristo. ¿Qué era Jesucristo? Un varón que oía a Dios, al Padre, le oía y él hablaba lo que oía al Padre. Él no hablaba de su propia opinión, él no hablaba de su propio parecer. Jesús no hablaba según las circunstancias, él hablaba lo que el Padre decía. La iglesia debe anunciar lo que el Padre anuncia. La iglesia debe hablar lo que Dios habla. La importancia de la palabra de Dios en nuestros corazones. Pablo a los Colosenses le dice que abunde en vuestros corazones la palabra de Dios, porque ella es la que nos da la sabiduría, la gracia, el entendimiento, sin número de cosas. O sea, el fundamento de este edificio, que es la iglesia, es Jesucristo. Pero Pablo dice, pero miren cómo ustedes van a edificar este edificio. La responsabilidad es nuestra, no es de Dios. Dios no nos va a poner a nosotros lo que Él quiere. Dice que nosotros edificamos el edificio y tenemos materiales preciosos o materiales que son baratos. ¿Se acuerdan que yo les dije que la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, tiene calles de oro, de ónice, piedras preciosas, preciosísimas, brillante como el cristal y bla, 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 algo esplendoroso, maravilloso, wow, qué hermosa esta ciudad. Bueno, aquí Pablo lo habla del edificio. Si alguien edifica con oro, plata, bronce, pero también puede edificar con heno, hojarasca, madera. ¿Cuándo es probada la iglesia? Cuando es probada la iglesia es cuando Dios mira su obra. Porque aquí Pablo le dice, la obra de cada uno, el verso 13, se hará manifiesta, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Hay un día donde Dios nos prueba las obras, a ver de qué estamos hechos.
Y si nosotros edificamos nuestra vida con madera, con heno, con paja, con hojarasca, el fuego, ¿qué va a hacer? Lo va a quemar. Y dice que esta persona sufrirá pérdida. Va a ser salvo, pero va a sufrir pérdida. Pero si uno edifica con oro, con plata, son materiales resistentes al fuego y que se purifican más con el fuego. ¿Me van siguiendo? ¿Cómo es la iglesia para Dios? Subimos un poquito al cielo para ver cómo Dios ve la iglesia. Amén. Si la iglesia en sus obras, en su manifestación, no dan a reflejar la luz, la gloria, el esplendor de Dios, dice que sufrimos pérdida. ¿Por qué? Porque estamos edificando nuestra vida cristiana, espiritual, con materiales que son frágiles, que son materiales livianos, materiales baratos. Eso nos habla de cuán importante es para mí Dios. Cuando usted tiene que edificar una propiedad, y aquí podemos hablar un poquito, ay, qué clasista que es, pero la sociedad misma nos enseña que si la habitación o la vivienda básica es para personas que no tienen recursos o muy pocos recursos económicos. Entonces, ¿qué hacen? Le hacen una casa básica, de materiales básicos. Le ponen lo básico. Por eso se llama vivienda básica. ¿Sí? Pero esa vivienda no se la pueden edificar para el presidente o para un gobernante o para un millonario. ¿Por qué? Porque el millonario o el presidente tiene más valor, ¿sí o no? Tiene más dinero, tiene más recursos. Entonces la vivienda le pone lo mejor. Y ni hablar de los grandes hackers de Arabia, petroleros, multimillonarios, que tienen hasta autos de oro. Entonces, con qué material yo edifique mi vida espiritual, mi vida como iglesia, mi vida como hijo de Dios, mi vida como edificio de Dios, determina en mí la importancia, el valor que yo le doy a Dios. ¿Por qué? Porque yo voy a ser y voy a pertenecer a Él. Soy la iglesia, soy la esposa, soy la casa, soy la morada, soy el edificio de Dios. Aquí Dios no edifica un templo material de concreto. Dios edifica vidas y nos da las posibilidades y los materiales para edificar con oro, edificar con plata, con piedras preciosas. Y a veces, ¿por qué edificamos nuestras vidas con madera, con heno? Total, es para el Señor. Bueno, el Señor me conoce, el Señor sabe cómo soy. No. Aquí la cosa se va poniendo cada más peluda ahora cuando empecemos a meternos en serio en lo que Dios dice. Por eso yo le hice esta introducción para que nos pongamos del lado de Dios. Cómo Dios ve la iglesia. Y por eso que Dios es estricto. Leímos la parábola cuando en las bodas de ese hijo mandan a llamar a toda la gente. Y dice que así es semejante el reino de Dios. Que el padre le hace la boda al hijo y viene la gente y hay uno que no está vestido de boda y lo sacan afuera. O sea, si no tenemos la ropa adecuada, nos quedamos afuera. Si no edificamos nuestra vida con buenos materiales, vamos a sufrir
pérdida. Filipenses capítulo 2, verso 14-16. Filipenses capítulo 2, verso 14 al 16, dice: hagan todo sin murmuraciones ni contiendas, para que sean, y esto me gusta, porque nos exige, nos pone en el espejo. Dice: hagan todas las cosas sin murmuraciones, ni contienda, o sea, peleas, para que sean irreprensibles. Que nadie te pueda reprender, que nadie te pueda decir, esto está mal. Y dice, y sencillos, hijos de Dios sin mancha, o sea, sin malas obras, sin vestiduras arrugadas, sin vestiduras opacadas, sin vestiduras sucias. ¿Por qué? Porque Dios no es así. Y si yo soy alguien que represento a Dios, que fui lavado, perdonado, que la sangre de Cristo me redimió, pagó un precio muy alto. ¿Para qué? Para santificar la iglesia y presentársela a sí mismo una novia, una esposa preciosa, gloriosa, sin mancha, con vestidos resplandecientes de lino fino, finísimo, caros, con piedras preciosas, con oro. O sea, la iglesia no es cualquier cosa. Entonces aquí Pablo le dice, seamos hijos de Dios sin mancha en medio, estamos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual nos sigue exigiendo, resplandezcan como lámparas en el mundo. Vuelvo a repetirlo. Primero, sean irreprensibles, sencillos, o sea, humildes, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de la generación que estamos viviendo hoy, que es mala, maligna y perversa. Y en ese medio en el cual nos movemos, dice, resplandezcan como lámparas en el mundo. Y dice, tomados, asidos de la palabra de vida. Hemos hablado de que la oscuridad avanza, ¿sí? La oscuridad va avanzando, vemos casos que nunca lo veíamos. Estamos viviendo tiempos realmente muy complejos en cuanto a sociedad. Sin hablar de los temas climáticos y otros temas que tengan que ver con la ciencia, pero como sociedad, como nación, en la política, en la religión, en la educación, estamos viviendo en medio de una generación perversa, maligna, oscura, en la cual nosotros tenemos que alumbrar, brillar. Dice, ¿por qué? Porque la luz de Cristo es la que resplandece en nosotros. Y si no estamos resplandecientes, ahí tenemos que ver en qué estamos fallando como iglesia. Apocalipsis 22, Apocalipsis 22, verso 11 y 12, que está hablando de este tiempo. Miren el consejo, y aquí está hablando el Señor. Dice, el que es injusto, verso 11 de Apocalipsis 22, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo, ¿para qué? Para recompensar a cada uno según sea
su obra. Y esto está hablando del último tiempo, de estos últimos días, donde el injusto es cada vez más injusto. No sé si ustedes han notado que el que era ladrón, ¿no? Un ladroncito, un ladroncillo, el que era, no sé, alguien que venía y le robaba una cadenita, le robaba la cartera, hoy anda con pistola, mata, entra a robar una casa. O sea, el que es injusto es más injusto. Y dice, el que es inmundo sea más inmundo. Sabemos que el que era algún adúltero, un fornicario, alguien que es lascivo, que hoy está metido en mafias sexuales, la inmundicia es cada vez más profunda. Y cada vez más profunda, y cada vez más profunda. O sea, Jesús le dice, el que es injusto, está hablando de que todo esto va a ir avanzando. Lo que antes era malo ahora es más malo. Lo que antes era perverso es más perverso. Lo que era inmundo es más inmundo. Por eso es que vemos hoy una sociedad corrompida, desviada, con mentes depravadas, con una violencia única que nunca se vivió, una violencia desmedida en la sociedad. Pero lo que nos toca a nosotros es el otro versículo. Bueno, no, el mismo versículo, que dice, el que es justo, practique. Está hablando de obras. Practique la justicia. O sea, el que es justo, sea más justo. Y el que es santo, sea más santo. Y este es el punto de partida con que vamos a empezar ahora más detalladamente en el tema. Que así como la maldad y la oscuridad avanza, y lo estamos viendo, cada vez es peor, la iglesia debe ser completamente lo contrario. Si la oscuridad avanza, la luz debe aumentar. Porque el que es justo, practique la justicia. O sea, me alejo cada vez más de la oscuridad. O sea, aquí le está diciendo que, ok, tú eres justo, tú vas a la iglesia, oras, pero bueno, te das algunos permitidos, hoy no tengo ganas, hoy no voy a leer, hoy no voy a orar, y pasa el tiempo. En este tiempo que vivimos, que es el tiempo final, Dios, o sea, Jesús nos está diciendo que si eres justo, comienza a practicar la justicia aún más. Si eres santo, santifícate aún más. O sea, comienza a despojarte de las viejas vestiduras y comienza a vestirte de la justicia de Jesucristo, de la santidad de Jesucristo aún más y más y más. Porque los tiempos, como vamos a leer ahora, son peligrosos. Y vamos a ver por qué son peligrosos y qué debemos hacer nosotros. Hay que dejar en claro que Dios hace diferencia entre el mundo y su pueblo. Hay una diferencia. No hace acepción de persona, pero sí hace diferencia. El que está impuro, el que está en tinieblas, con el que es santo, con el que es justo, el que está en su reino de luz, de justicia, de santidad, de pureza. Entonces, en este mundo, nosotros como iglesia somos lo que debemos marcar la diferencia.
Vamos a leer aquí Segunda de Timoteo, y este es como el versículo, perdón, los versículos clave, central de este tema. Y vamos a dejarlo en esto, vamos a leer y ya para la próxima semana vamos a meternos en el tema de lleno. Dice Segunda de Timoteo 3, 1, 5, muy conocido de todos nosotros. Aquí Pablo detalla cómo se verá la sociedad de los últimos días. Él dice en el verso 1, también debes saber esto. Eso significa, le dice Timoteo, lo que te voy a decir es verdadero. Esto tú lo tienes que saber. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esos postreros días está haciendo referencia a un final. Está haciendo referencia, o sea, en el griego, el último día de la semana, el último día del mes, o también se utilizaba con los barcos mercaderes que iban de puerto en puerto. Entonces ese postrero, ese último día, esa palabra final que le llama último día o final del día o el último de los días, está hablando también del último puerto, la última parada. Hemos llegado al lugar donde ya no hay más viaje, el barco ahí ya queda detenido. Es como si fuera la última parada en el metro, ¿no? Llegamos a la última parada y de ahí ya no hay más, se tiene que devolver. Entonces, Pablo le dice que ya al final de los tiempos, al final de los días, ya llegando al punto donde se termina todo lo que es la humanidad, donde se termina el tiempo de que Dios le dio a la humanidad y donde ya se va a establecer el reino de Dios. Todo ese proceso final, él le dice, lo tienes que saber, serán tiempos peligrosos. Esos tiempos peligrosos se refiere a que son tiempos complejos, opresores, días de opresión, oscuros, malos, estresantes, confusos, de mucha presión. Y le dice por qué. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A todos esto evita. Aquí da características el apóstol Pablo, señales de una sociedad de los últimos días. Esto no necesita interpretación escatológica, ni teológica, ni hay sombra, ni señales, ni simbología. Aquí está dando las características de la sociedad del último tiempo, del puerto final, del último día. Y lo que vamos a hacer a partir ya de la próxima semana es meternos en estas características, estudiarlas, no así como tan profundamente, porque no necesita tampoco tanto estudio, pero sí lo que vamos a hacer es ver el otro lado de estas características, que es lo contrario a estas características, que es lo que debe ser el carácter de la iglesia.
de este último tiempo, de este último día, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado anteriormente. Nuestras vestiduras, nuestra edificación como iglesia, los materiales que hacemos, y todo eso habla de las obras. Y aquí detalla Pablo unas características, son bastantes, son muchas, y yo creo que nos vamos a ver identificado y vamos a decir, wow, sí, esto es así, porque estas características siempre estuvieron en la humanidad, no es algo nuevo. Pero lo que habla aquí es ya como sociedad, no de una persona que era amadora de sí mismo, que es avara, que es vanagloriosa, no. Estamos hablando de la sociedad, lo que impera en la sociedad de los últimos días. Y por lo tanto, la iglesia debe marcar la diferencia. Vamos a ir viendo cómo nosotros tenemos que vernos con estas vestiduras. ¿Cuáles son las vestiduras, las obras que van a reflejar en este último tiempo la iglesia? ¿Por qué? Porque va a ser la iglesia que Jesucristo viene a buscar. Y él dice que viene a buscar una iglesia que no tenga mancha, que no tenga arrugas, que sea gloriosa, y no tenga nada semejante a suciedad o cosa por el estilo. Y si la sociedad avanzó en estas características que hoy estamos hablando, nosotros debemos avanzar en las características que vamos a ir viendo paso a paso a partir del miércoles próximo, que vamos a hablar acerca de hombres amadores de sí mismos, avaros, y vamos a ir avanzando uno por uno para ir viendo si en mi vestidura o en si mis materiales de construcción de este edificio yo estoy obrando de esa forma. Porque, vuelvo a repetir, Jesucristo viene a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, que tenga las vestiduras de una novia, de una esposa, resplandeciente, brillante, que alumbra, que refleja. Y con esto termino, para que también entendamos que las bodas del Cordero no tienen relación a las bodas sentimentales que nosotros conocemos. No, ay, yo me enamoré de mi novia, de esta chica, le propuse matrimonio y me casé y es todo algo emocional, ¿sí? Pero Dios, en su gran sabiduría y que es tan didáctico, toma la boda y refleja o trata de enseñarnos, mostrarnos en esa simbología de matrimonio lo que es la unión de la iglesia con Cristo, que es por amor, pero no es sentimental. ¿Por qué Cristo dice la santificó para presentársela a sí mismo? Una iglesia gloriosa, sin mancha. ¿Por qué? Porque Dios nos va a tomar como Él toma parte de sí mismo, ¿no? Jesús en Juan capítulo 14 le dice, voy al Padre, voy a preparar morada, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero voy a volver a tomarlos a mí mismo. Los tomo, los arrebato a mí mismo, o sea, la imagen de la iglesia, el rostro de la iglesia, la vestimenta de la iglesia es el mismo. Entonces hay una unidad. Esto es algo espiritual que tal vez humanamente o naturalmente no lo podamos llegar a entender, pero es la unidad de Dios con nosotros. Somos parte de Él, somos uno con Él. Por eso es que Él viene a buscar
¿Qué cosa? El reflejo del mismo. De él mismo. Por eso que Pablo una y otra vez decía, y nosotros a cara descubierta como en un espejo, viendo la gloria de Cristo, o sea, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, nosotros vemos a Dios por medio de Jesucristo, la gloria, el resplandor, la belleza, la santidad de Dios en Jesucristo, y así vamos nosotros transformándonos de gloria en gloria, vamos avanzando hasta ser igual a Él. Por eso que Él viene a buscarnos a sí mismo. Entonces es importante entender esto, porque si no tengo la ropa de Él, la vestimenta de Él, la gloria de Él, el resplandor de Él, la santidad de Él, la justicia de Él, puedo ser tomado y echado afuera, como fue esta persona que quiso entrar a la boda sin la ropa adecuada. No sé si me explico en este aspecto, porque como es algo espiritual, es difícil tomarlo, pero no es como nosotros que la esposa es mujer, tiene un vestido de novia, y nosotros vamos vestidos de eterno, con un smoking o lo que sea. Aquí no, aquí la boda del Cordero es cuando Cristo se ve reflejado a sí mismo en nosotros. Y es ahí la unidad, somos uno con Él. Amén. Entonces, a partir del miércoles que viene vamos a ver todas estas cosas que tenemos que aplicar en nuestras vidas, que tenemos que practicar para ir revistiéndonos de Jesucristo y analizándonos. Si lo tengo, si está bien, lo estoy usando, lo estoy practicando, o soy a lo mejor amador de mí mismo, egoísta, ¿no? O soy avaro. Y vamos a ir viendo todos estos temas para edificarnos, para purificarnos, para santificarnos y prepararnos. Como tantas veces se nos ha dicho años anteriores, prepárense porque el Señor viene, prepárense, pero no nos decían cómo prepararnos. Entonces nos preparábamos orando, nos preparábamos yendo a la iglesia, nos preparábamos leyendo la palabra, ¿no? Pero que es parte, obviamente, que tenemos que encendernos como iglesia, en la oración, en la búsqueda del Señor, en la santidad de su presencia, de comunión con nosotros. Pero vamos a ver las características o el carácter de la iglesia que tiene que tener en estos últimos días. Amén.